26 de diciembre, San Esteban, diácono y protomártir, año 35. Cuadra muy bien al protomártir de Cristo el nombre de Esteban, que en idioma griego significa coronado. San Agustín, San Fulgencio, San Pedro Damián y otros santos padres le alababan a porfía y no dan con palabras para ensalzarle como se merece. Poco sabemos acerca de sus primeros años. Se cree que descendía de una de las familias judías domiciliadas en las provincias del antiguo imperio griego. Había por entonces en Jerusalén escuelas afamadas en algunas sinagogas. A ellas acudían muchos jóvenes deseosos de instruirse en la ley de Moisés y de formarse conforme a las costumbres y tradiciones de los ancianos. Entre todas estas escuelas, descollaba en celebridad la de un fariseo y doctor de la ley, llamado Gamaliel, el varón más justo de cuantos componían el Sanedrín, venerado de todo el pueblo, según el testimonio de San Lucas, el mismo que en el concilio de los judíos hablaría en favor de los apóstoles. Contaba su escuela cerca de 1000 discípulos, y a la cabeza de ellos figuraba por su celo, ciencia y pureza de costumbres un joven ciliciano de nombre Saulo, a quien el Señor había de convertir más tarde milagrosamente y hacerle apóstol de los gentiles. 2 preciosos ornamentos más sacó la iglesia naciente de la mencionada escuela, San Bernabé y San Esteban. El mismo Gamaliel habría de convertirse con el paso del tiempo a la fe cristiana y murió santamente. Con tan insigne maestro y en compañía de San Pablo, de quien se cree que era primo, aprendió las sagradas escrituras. Cristiano y diácono, las 5 plenitudes de Esteban. Ignórase cuándo se declaró Esteban discípulo de Cristo. San Agustín y San Epifanio opinan que era uno de los 72 elegidos por el Señor. Según otros, fue convertido por las primeras predicaciones de San Pedro después de la venida del Espíritu Santo. Lo cierto es que muy pronto se hizo notar por su sabiduría y por el celo santo que inflamaba su corazón. En aquellos días, como creciera tanto el número de discípulos en la naciente iglesia de Jerusalén, suscitóse una queja de los judíos griegos o helenistas contra los judíos hebreos o nacidos en Palestina, porque no se hacía caso de sus viudas o les parecía que eran postergadas en el servicio cotidiano, porque no les daban cargos importantes en la asistencia de los pobres, como a las viudas hebreas, entre las cuales había las llamadas diaconisas encargadas del cuidado de las personas de su sexo, o bien porque fuesen menos atendidas en la distribución del sustento diario, en vista de lo cual convocaron los 12 a todos los discípulos y dijeron: «No es justo que nosotros descuidemos la predicación de la palabra de Dios por tener cuidado de las mesas. Por tanto, hermanos, escoged de entre vosotros 7 varones de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a los cuales encargaremos este ministerio, y con esto podremos nosotros emplearnos enteramente en la oración y en la predicación de la palabra divina». Esta propuesta pareció bien a toda la asamblea, y nombraron a Esteban, un varón lleno de fe y del Espíritu Santo, y a Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Pármenas y Nicolás, prosélito de Antioquía. Presentáronlos a los apóstoles y ellos les impusieron las manos. Esta fue la primera ordenación de diáconos que se realizó en la Santa Iglesia. El mismo Espíritu Santo, por medio de San Lucas, ha cuidado de darnos a conocer las virtudes que valieron a Esteban la honra de ser escogido el primero de los 7 diáconos antedichos. El texto sagrado le atribuye las 5 plenitudes siguientes. Llámale varón lleno de fe, porque creía firmemente todos los misterios de la fe y tenía un don especial para explicarlos e infundir la persuasión. Dice que estaba lleno de sabiduría, por lo cual nadie podía refutar las palabras que salían de su boca. Tenía también la plenitud de la gracia, porque era muy agradable al Señor.
colmábale Dios de sus dones, y esta gracia que se derramaba al exterior apareció principalmente cuando sus enemigos lo acusaron ante el Sanedrín. Estaba además lleno de fortaleza, y prueba muy palmaria de ello fue su glorioso martirio. Por último, estaba lleno del Espíritu Santo, que había recibido el día de Pentecostés o más tarde por imposición de manos de los apóstoles. A tantos dones y méritos añade San Agustín el de la virginidad, pues aunque joven y de bellas prendas, no dudaron los apóstoles en confiarle la intendencia de las viudas. Esta riqueza de virtudes no tardó en producir excelentísimos frutos. Gracias al celo del santo diácono, se extendía más y más la palabra de Dios en Jerusalén, y el número de discípulos crecía continuamente. Para confirmar la santidad de la doctrina que anunciaba, obraba grandes milagros y de este modo atraía gran muchedumbre de judíos a la fe de Cristo. Movidos por la envidia y por un falso celo de la ley, que en su entender se veía amenazada por el Evangelio, levantáronse algunos miembros de la sinagoga llamada de los libertos y de las sinagogas de los cireneos, alejandríos, cilicianos y de los asiáticos, y trabaron discusiones con Esteban pretendiendo confundirle. En vano apelaron a la propia agudeza para rebatir su doctrina. El Espíritu Santo hablaba por su boca. Ante el Sanedrín, exacerbados por la vergüenza de la derrota, sobornaron a hombres sin conciencia para que declarasen que habían oído a Esteban proferir blasfemias contra Moisés y contra Dios. Con eso alborotaron a la plebe y a los ancianos y escribas y echáronse sobre él, le arrebataron y lo llevaron al concilio o Sanedrín. Al mismo tiempo presentaron testigos falsos que dijeron: «Este hombre no cesa de proferir palabras contra el lugar santo y contra la ley. Nosotros le hemos oído decir que aquel Jesús Nazareno ha de destruir este lugar y mudar las tradiciones que nos dejó ordenadas Moisés». Entonces, fijando en él los ojos cuantos estaban en el concilio, vieron su rostro resplandeciente como rostro de ángel. En vista de la denuncia presentada, el sumo sacerdote le preguntó si era cierto lo que le imputaban, y él, en vez de callar como su divino maestro ante los jueces, tomó la palabra, pero no para defenderse, sino para dar testimonio de la verdad y proclamar la gloria de Jesucristo. ¿Por qué no cayó Esteban? Porque según hace observar San Agustín, el Señor había dicho: «Lo que os digo en tinieblas, publicadlo a la luz del día, y lo que os digo al oído, predicadlo desde los terrados». Comenzando pues en Abraham y terminando en Jesucristo, trazó el valeroso confesor un cuadro expresivo de las gracias y favores que la nación judía había recibido de Dios. Recordóles la profecía de Moisés referente al Mesías y las repetidas rebeliones e ingratitudes con que sus antepasados habían correspondido a los beneficios divinos. Encaróse después virilmente con sus acusadores y echóles en rostro aquello mismo de que le acusaban, llamándole blasfemo e impío. «Hombres de dura cerviz e incircuncisos de corazón y de oído, vosotros siempre resistís al Espíritu Santo. Así como fueron vuestros padres, sois vosotros. ¿A qué profeta no persiguieron vuestros padres? Ellos son los que mataron a los que anunciaban la venida del justo que vosotros acabáis de entregar, y del cual habéis sido homicidas, vosotros que recibisteis la ley por ministerio de ángeles y no la habéis guardado». Al oír tales cosas, ardían en cólera sus corazones y crujían los dientes contra él. Mas Esteban, que estaba lleno del Espíritu Santo, fijó los ojos en el cielo, vio la gloria divina y exclamó como arrobado: «Estoy viendo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre a la diestra de Dios». El martirio. En oyendo esto, clamaron ellos con gran gritería, se taparon los oídos y arremetieron impetuosamente contra él,
lo sacaron fuera de la ciudad a cierta distancia de la puerta del norte, llamada hoy Puerta de Damasco, y apedreáronle conforme ordenaba la ley. Los falsos testigos depositaron sus vestidos a los pies del joven Saulo de Tarso, el mismo que más tarde se convertiría en el camino de Damasco, y arrojaron al ínclito mártir las primeras piedras. Mientras así le lapidaban, Esteban, puesto en pie, oraba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. A este propósito explica San Agustín que si oraba en pie era para manifestar la confianza que sentía porque había peleado varonilmente, sin volver un momento la espalda al enemigo. Había despreciado el temor, había hecho caso omiso de la carne y había vencido al mundo y al demonio. Púsose después de rodillas y clamó en voz alta: Señor, no les imputes este pecado. Y dicho esto, durmióse en el Señor. Era el 26 de diciembre y probablemente del año 35 de la era cristiana. En los términos relatados refieren los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 7, el glorioso triunfo de este invencible adalid y protomártir, a cuyas oraciones debe la Iglesia el gran apóstol, porque como dice llanamente el citado San Agustín, si no hubiese orado Esteban, la Iglesia no tuviera a San Pablo. Muerto que fue el santísimo levita, algunos hombres temerosos de Dios cuidaron de recoger su cuerpo y le dieron sepultura con gran solemnidad. Fue tan honrada la memoria de San Esteban por los primeros fieles que, según refiere San Clemente Papa, los santos apóstoles Pedro y Pablo mandaron celebrar con especial solemnidad el día aniversario de su martirio. Revelación del lugar de su sepultura. El viernes 3 de diciembre del año 415, siendo Honorio emperador de Occidente, Teodosio el Joven de Oriente y sumo pontífice San Inocencio I, un venerable presbítero llamado Luciano, dormía en el baptisterio de la iglesia de Cafargamala, según era su costumbre, para custodiar los vasos sagrados. A las 3 horas de haberse dormido, se le apareció un anciano vestido de sacerdote, le tocó con una vara de oro, le llamó 3 veces y después le dijo: «Ve a Jerusalén y di a Juan, su obispo, que venga a abrir las tumbas donde yacen en el olvido los cuerpos de varios grandes santos». «Señor, ¿quién sois?», preguntó Luciano, «¿y cuáles son los santos a que os referís?». El aparecido respondió: «Yo soy el doctor judío Gamaliel, el que enseñó en Jerusalén a Pablo, apóstol de Jesucristo. Al oriente de la tumba donde reposa mi cuerpo está el de Esteban, que fue apedreado de los judíos fuera de la puerta septentrional de Jerusalén. Había quedado expuesto allí varios días para que lo comiesen las fieras y aves de rapiña, pero ninguna lo tocó. Mucho amé durante su vida a este fidelísimo ministro de Jesucristo. Profesé su fe y quise tener parte en su herencia. Fui a buscar a los fieles de Jerusalén y les persuadí a que se encaminaran secretamente al lugar en que yacía su cuerpo. Habiéndolo recogido, lo pusieron en mi coche y lo llevaron a 20 millas de Jerusalén, a mi torre o casa de campo que aún hoy día lleva mi nombre». Es de saber, en efecto, que Cafargamala significa Villa de Gamaliel. Allí celebramos por espacio de 40 días a mi costa exequias solemnes y lo puse en mi sepulcro. Nicodemo, que iba a ver a Jesús de noche, está a su lado en otro féretro. Habiendo sabido los judíos que se había hecho bautizar y que era discípulo de Jesucristo, lo desterraron de la ciudad y yo lo recibí en mi casa, donde terminó sus días y lo sepulté con los debidos honores junto a Esteban. En el mismo sepulcro enterré también a mi hijo, Abibas, que murió a la edad de 20 años después de recibir como yo el bautismo de manos de los apóstoles. Junto a él fue depositado más tarde mi cuerpo conforme yo lo dispuse.
Entonces Luciano le preguntó: «¿Pero dónde hallaremos vuestro sepulcro?» «En medio del campo que llamáis Dalla Gabria», que significa los hombres de Dios. Y dichas estas palabras, desapareció la visión. Luciano pareció despertarse entonces como de un sueño. Temiendo que aquello fuese una ilusión, para no ser tenido por impostor, se puso a orar con fervor, pidiendo a Dios que, si era revelación suya, le renovase segunda y tercera vez la visión. Para hacerse digno de este favor, ayunó toda aquella semana hasta la noche del viernes siguiente, en que de nuevo se le apareció el venerable anciano Gamaliel en la propia forma que antes, y le reprendió porque no había ido a visitar al obispo de Jerusalén. Después le mostró de qué modo estaban dispuestos los cuerpos en el sepulcro, haciéndole ver 4 canastillas colocadas con regularidad, 3 de oro y una de plata. La primera estaba llena de rosas encarnadas y figuraba al mártir San Esteban. Las otras 2 estaban llenas de rosas blancas y representaban a San Nicodemo y al mismo Gamaliel. La canasta de plata llena de flores simbolizaba al inocente joven Abibas. Después de esto, la visión desapareció. No se aseguró aún el presbítero Luciano con esta segunda aparición, y esperó que una tercera confirmase las precedentes. Ayunando y orando, pasó otra semana, y el viernes siguiente, 17 de diciembre, San Gamaliel se le apareció por tercera vez. Su rostro retrataba tal enojo e indignación que Luciano, atemorizado, en cuanto vino el día, se fue presuroso a Jerusalén para dar al obispo cuenta de lo sucedido. Conmovióse el prelado Juan al oír el relato del piadoso sacerdote y mandóle que comenzase las pesquisas. Invención y traslación de las reliquias. Al día siguiente reunió Luciano a sus feligreses en la iglesia de Cafargamala. Cantados los himnos y salmos, todos se dirigieron en procesión al campo indicado y comenzaron las excavaciones. A poco llegó un venerable monje llamado Migesio o Nigesio, a quien Gamaliel se había aparecido también, el cual indicó el lugar preciso de la sepultura. Cavaron los fieles en aquel paraje y pronto hallaron 3 féretros. El primero tenía por inscripción un nombre siríaco escrito en griego, Celiel, que significa Esteban o coronado. El segundo llevaba el nombre de Nasuam, equivalente a Nicodemo, victoria del pueblo. Y en el tercero, en el que había 2 cuerpos, estaban escritos los nombres de Abibas y Gamaliel. Avisado del hallazgo, el obispo de Jerusalén trasladóse inmediatamente a la villa de Cafargamala con los obispos de Sebaste y de Jericó. Tan pronto como abrieron el féretro de San Esteban, la tierra comenzó a temblar y salió de aquel sagrado cuerpo un suavísimo olor y fragancia que admiró a todos los asistentes. De los muchos enfermos que habían concurrido a este espectáculo, sanaron en el acto por lo menos 73. Besaron los obispos las reliquias del protomártir y las encerraron en un precioso relicario. Después, al son de himnos y salmos, las trasladaron a la iglesia de Sión de Jerusalén, de la que había sido Esteban diácono. Al levantar del suelo los sagrados restos, comenzó a caer una benéfica lluvia que remedió la larga sequía que venía asolando la comarca. La historia de esta traslación, escrita en griego por Luciano y traducida al latín por Adito, presbítero español, causó gran impresión en toda la iglesia y de todas partes se pidieron reliquias del insigne protomártir. La iglesia de Ancona poseía ya una piedra de las que habían servido para lapidar al santo el día de su martirio y que fuera llevada allí por un cristiano testigo personal de su muerte. Los demás cuerpos se trasladaron también a lugares más decentes. Milagros de San Esteban. Por el tiempo en que Dios descubrió el sagrado cuerpo de San Esteban, Paulo Orosio, presbítero español,
fue al África a visitar al glorioso San Agustín para conferenciar con él, y éste le mandó a Jerusalén para que consultase a San Jerónimo sobre otras dudas. Orosio tuvo la dicha de recibir de manos de Avito algunas reliquias de nuestro santo para que las llevase al obispo de Braga, en Lusitania, juntamente con la relación del descubrimiento, y así fue el primero que trajo a Occidente reliquias del santo diácono. Mas al llegar a España, las devastaciones de los godos le obligaron a dejar las reliquias en Mahón, ciudad principal de la isla de Menorca. Severo, obispo de la isla, trasladóse a dicha ciudad para recibir tan preciado tesoro y dar misiones a los judíos muy numerosos allí. Apenas llegadas las reliquias, fue testigo de un señalado milagro, pues en una semana se convirtieron y pidieron el bautismo 540 de aquellos. Esto sucedió en el año 418. En el 424 llegaron a Hipona las primeras reliquias del santo protomártir. San Agustín refiere muchos milagros de los que fue testigo ocular. En Cesarea, la Argelia actual, vivía una familia con 10 hijos. El mayor, entregado a 1000 excesos, llegó al extremo de levantar la mano contra su madre. Los demás hermanos y hermanas, testigos del crimen, nada hicieron para protegerla. Indignada la madre ante tamaña ingratitud, lanzó sobre ellos su maldición. Al instante fue presa el hijo mayor de tremendas convulsiones en todo el cuerpo, y en el espacio de 1 año recibieron los demás hijos el mismo castigo. Avergonzados fueron a ocultar su deshonra lejos del pueblo y peregrinaron por diversos santuarios para alcanzar la curación. Obtúvola en Ravenna el hijo segundo por intercesión del mártir San Lorenzo. El sexto y el séptimo, Pablo y su hermana Paladia, llegaron a Hipona en 425. El día de Pascua estaba Pablo de pie, apoyando las manos en la verja que rodeaba el relicario de San Esteban, y quedó repentinamente curado. En el admirable sermón que predicó después San Agustín, dijo al pueblo, mostrando a Pablo: «En vez de oír un relato, asistís a un milagro. En vez de extasiaros ante la lectura de un pergamino, contempláis la faz radiante del agraciado con un prodigio». El martes de Pascua hizo colocar a Pablo y a Paladia en las gradas del púlpito a la vista del pueblo, curado el primero y agitada todavía de convulsiones la segunda. Después les mandó que se retirasen de allí y comenzó a predicar sobre el respeto de los hijos para con los padres y de la moderación de los padres para con los hijos. No había acabado el sermón cuando los asistentes prorrumpieron en voces de alegría y de acción de gracias. Paladia estaba curada. Hacia el año 560, siendo Pelagio sumo pontífice, se trasladó lo restante del cuerpo de San Esteban de Constantinopla a Roma y fue colocado en el sepulcro de San Lorenzo en el Campo Verano, donde se le venera con gran devoción. Se celebra esta segunda traslación el 7 de mayo. La primera y la invención del cuerpo se solemnizan el 3 de agosto. Los numerosos templos levantados por doquier en honor de este adalid del cristianismo prueban cuán arraigada ha sido en todo tiempo la devoción de los fieles al ilustre protomártir de nuestra santa religión.